Pasaremos a desarrollar la unidad número 5. Equilibrio de mercado. Mercado es un grupo de unidades individuales en condiciones de tomar decisiones. Algunas de ellas desean comprar, como sería la demanda, y otras vender un determinado bien o servicio, como la oferta. En una economía monetaria, el mercado tiene la función de reunir a compradores y vendedores que desean cambiar recíprocamente sus bienes y servicios por dinero. En conjunto desempeñan un papel primordial, que es la determinación del precio y cantidades de venta. Función racionadora de los precios. Se denomina así al poder de las fuerzas competitivas de la oferta y la demanda para establecer el precio de un mercado por vía de la sincronización de las decisiones de productores y consumidores. Analizaremos de qué forma la interacción de las decisiones de compra de las unidades familiares, demanda del mercado, y de las decisiones de venta de los productores determinarán el precio de un producto y la cantidad de él que realmente se compra y se vende. Así podemos ver que a un determinado precio, como al aumentar el precio, disminuye la cantidad demandada y aumenta la cantidad ofrecida. Esto ya lo hemos visto en unidades anteriores referidas a la curva oferta y la curva demanda. Ahora, podemos determinar que existe un excedente y un faltante. Un faltante a un precio de 0,50 podemos ver que existe un faltante, es decir, la cantidad demandada de 9 unidades, para lo cual se ofrecen 0 unidades. Así hasta llegar al punto de equilibrio, donde el precio de equilibrio es de 1,50. Tanto la cantidad ofrecida como la cantidad demandada son iguales. Excedente. El precio de mercado está por encima del precio de equilibrio. Existe un exceso de oferta, los productores van a bajar los precios, la cantidad demandada aumenta mientras la cantidad ofrecida decrece, y el mercado va a continuar ajustándose hasta alcanzar un precio de equilibrio. Podemos ver en el gráfico donde se cortan las curvas de oferta y demanda, determinando el precio y la cantidad de equilibrio. También la zona donde existe un faltante y un excedente de unidades. El precio de equilibrio es el precio al cual la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. Características del precio de equilibrio. Cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida, no hay escasez, por lo tanto tampoco hay excedente, no hay presiones para que varíe el precio. La cantidad de equilibrio, como lo hemos visto recién en el gráfico, es la cantidad donde coinciden la cantidad demandada con la cantidad vendida a un determinado precio de equilibrio. Ahora, se presentan ciertas situaciones que ocurren en un mecanismo de mercado, como ser tanto la oferta como la demanda interactúan en la determinación de un precio de equilibrio. Cuando no existe equilibrio, el mercado se ajusta para paliar esta escasez o el excedente que pudiera surgir y devolver al mercado ese precio y cantidad de equilibrio. Los mercados deben ser competitivos para que el mecanismo funcione correctamente. Los precios de equilibrio están determinados por el nivel relativo de la oferta y la demanda. La oferta y la demanda están determinados por valores específicos de las variables que las determinan, y una variación de los valores de una o varias variables puede producir un cambio tanto en el precio de equilibrio como en la cantidad de equilibrio. Equilibrio y variaciones, otorgamiento de subsidios y aplicaciones de impuestos. Impuestos. La incidencia de un impuesto es la división de la carga fiscal entre comprador y vendedor. Cuando el gobierno fija un impuesto sobre las ventas de un determinado bien, el precio que enfrenta el consumidor puede ser
que este precio que paga el consumidor aumente en el monto del impuesto, o el precio que paga el consumidor aumenta en una cantidad menor al monto del impuesto, o el precio no cambia. Si el consumidor paga un precio o el aumento de ese precio es igual al aumento del monto del impuesto, implica de que todo el impuesto recae sobre el consumidor. Si el incremento en el precio del consumidor es menor al incremento o al monto del impuesto, el impuesto recae sobre ambos, tanto consumidor como vendedor. Y si el precio no cambia para el consumidor, el impuesto recae en su totalidad sobre el vendedor, que sería quien absorbe dicho monto. El impuesto, como podemos ver en el gráfico, desplaza la curva de oferta hacia arriba, hacia la izquierda, en una distancia vertical igual al monto unitario del impuesto. Esto es así debido a que la aplicación del impuesto sobre el precio de los productos incrementa el monto de los mismos, por lo cual las empresas, o sea los oferentes, van a incrementar el número de unidades ofrecidas. En este sentido, la cantidad demandada de unidades por parte de los compradores va a disminuir. División del impuesto y la elasticidad de la demanda. La división del impuesto entre comprador y vendedor depende en cierta medida de la elasticidad que tenga la curva de demanda. Los dos casos extremos son una curva de demanda perfectamente inelástica y otra perfectamente elástica. Cuando se trata de una curva de demanda perfectamente inelástica, el comprador es quien paga el impuesto, y perfectamente elástica es el vendedor quien paga el impuesto. Así lo podemos verificar en el gráfico, ¿sí? En el primer gráfico, para una demanda perfectamente inelástica, es decir, que las cantidades demandadas siempre va a ser la misma a cualquier precio. Es decir, ante variaciones en el precio, la cantidad demandada se mantiene constante. Y en una demanda perfectamente elástica podemos ver que al variar las cantidades demandadas, el precio se mantiene constante. Es decir, que en el primer caso, entonces, para una demanda perfectamente inelástica, es el comprador quien paga la totalidad del impuesto, y para una demanda perfectamente elástica es el vendedor quien va a pagar la totalidad del impuesto. Cuanto más inelástica sea la demanda, mayor será la proporción del impuesto que tenga que abonar los consumidores. Obstáculos a la eficiencia. Tenemos precios máximos y mínimos, aplicación de impuestos, otorgamiento de subsidios y aplicación de límites en la producción, monopolios existentes, bienes públicos y de propiedad común, y costos externos y beneficios externos a toda empresa. Impuestos y eficiencia. Cuanto más inelástica sea la demanda o la oferta, es menor la disminución de la cantidad y menor la pérdida irrecuperable. Cuando la demanda o la oferta es perfectamente inelástica, la cantidad va a permanecer constante y no va a haber una pérdida irrecuperable. Ahora, ¿qué es la pérdida irrecuperable? Es la medida de la ineficiencia. Es la pérdida total excedente del consumidor más excedente del productor, cuando la producción es inferior o superior a su nivel de eficiencia. Por lo tanto, podemos verificar en el gráfico donde tenemos graficada la curva de oferta, la curva de demanda y la curva de oferta cómo se desplaza hacia la izquierda con la aplicación del impuesto, por lo cual incrementa el precio de los productos. La zona donde va a estar determinada la pérdida irrecuperable de la eficiencia
y la zona donde va a estar determinada el excedente del consumidor y el excedente del productor. Excedente del consumidor, por lo cual no son cantidades no ofrecidas, y excedente del productor, cantidades ofrecidas no demandadas. El precio que pagan los compradores es también la disposición de estos a pagar, lo que mide el beneficio marginal. Y el precio que reciben los vendedores es el precio mínimo de oferta de los vendedores, lo que equivale al costo marginal. El impuesto tiene un efecto paralelo tanto en el precio de los compradores como de los vendedores. También establece ese mismo efecto paralelo entre el beneficio marginal y el costo marginal, y esto genera una ineficiencia. Con un precio de compra más alto y un precio de venta más bajo, el impuesto disminuye la cantidad producida y consumida y se produce una pérdida irrecuperable, ineficiencia de los impuestos. El excedente del consumidor y del productor disminuye. El gobierno obtiene una parte de cada uno de estos excedentes en forma de ingresos por impuestos. Otra parte de los excedentes se convierte en una pérdida irrecuperable. Otro tema a tratar, como son los impuestos, también son los subsidios. Un subsidio es un pago del gobierno que recibe un productor. El subsidio, a diferencia del impuesto, desplaza la curva de oferta hacia abajo, es decir, hacia la derecha, a una distancia vertical igual al monto unitario. Podemos ver entonces dónde se cortan, en el gráfico donde se cortan las curvas de oferta con la demanda, donde se establece el punto de equilibrio para un precio de equilibrio de 4 y una cantidad de equilibrio de 40. Podemos ver cómo la aplicación, con una aplicación de subsidios por parte del gobierno, la curva de oferta se desplaza hacia la derecha, estableciendo un nuevo precio que es de 30. Equilibrio y tiempo. Periodo de mercado. La característica fundamental es que las posibilidades de la oferta de un bien se reducen a los stocks existentes. El equilibrio es momentáneo a corto plazo, periodo en que la oferta es constante. Existen dos periodos de mercado, periodo de corto y de largo plazo. Un periodo corto es aquel en que se puede aumentar o disminuir las cantidades ofrecidas, es decir, la producción de una empresa, sin necesidad de modificar la capacidad de la planta productiva. Se puede modificar, es decir, aumentar la oferta con un uso más intenso en capital, por ejemplo. Ahora, con un periodo largo existe el tiempo suficiente para que la oferta tenga la posibilidad de modificar sus condiciones, el capital fijo, es decir, aumentar la capacidad de su planta para así aumentar las unidades producidas y ofrecidas. El precio normal. El precio normal es aquel que razonablemente se puede esperar dadas las condiciones de demanda y de oferta. El tiempo es muy importante aquí. El precio que se considere normal en el largo plazo será distinto de aquel que se considere normal en un periodo corto. A continuación pasaremos a ver el equilibrio del mercado, equilibrio entre oferta y demanda a corto y a largo plazo. Podemos ver cómo cortan las curvas de oferta y de demanda, ¿sí? Y cómo se establecen los distintos tipos de equilibrio o punto de equilibrio que determina precio y cantidad de equilibrio. Controles de precios. Efecto de la intervención del gobierno. Los controles de precios provocan una pérdida irrecuperable de eficiencia. A su vez también impiden el libre juego de la oferta y la demanda, provocando que la cantidad producida sea diferente a lo que sería si el mercado
no tuviera interferencias. Solo se justifican los controles cuando hay externalidades o fallas del mercado. Serían en estos dos casos, cuando interviene el gobierno con la aplicación de impuestos u otorgamiento de subsidios. Las externalidades se dan cuando las acciones de los consumidores o de los productores generan costos o beneficios a terceros, que no se reflejan en el precio de mercado. Falla del mercado significa que los precios no transmiten señales correctas a los consumidores y a los productores, por lo que el mercado no funciona como debería. Precios máximos. Consiste en una regulación que hace ilegal cobrar un precio superior a un determinado precio o a un nivel especificado. Cobrar un precio inferior al que despeja el mercado disminuye la eficiencia económica. Esto lo podemos verificar en el gráfico, ¿sí? Como con el libre juego de la oferta y la demanda obtenemos un determinado precio y cantidad de equilibrio, ¿sí? La diferencia que existe con el precio superior o nivel que no se debe superar una vez que interviene el gobierno en la regulación de los precios. El excedente del consumidor y del productor en su conjunto disminuyen en la cuantía de la pérdida irrecuperable de la eficiencia. Bien, en el gráfico podemos observar la pérdida irrecuperable de la eficiencia, la cual va a estar conformada por los triángulos B y C. El beneficio de los consumidores es la diferencia entre el rectángulo A y B, rectángulo A y el triángulo B. La pérdida de los productores es la suma del rectángulo A y el triángulo C. La experiencia demuestra que un control de precios con racionamiento facilita la aparición del mercado negro, mercado en el que se venden los bienes controlados a precios mayores que los establecidos, transgrediendo expresas disposiciones legales. Otro fenómeno que se da en estas circunstancias lo constituye el desabastecimiento o el retiro de empresas del mercado, motivado por la presunta o real falta de rentabilidad. Los precios mínimos, a diferencia de los máximos, son aquellos precios por encima de los niveles que despejan el mercado. Es decir, los gobiernos tratan de subir los precios. Una manera de subir el precio por encima del nivel que despeja el mercado es regularlo directamente. Es decir, simplemente declarar ilegal cobrar un precio inferior al mínimo especificado. Como por ejemplo suele suceder en determinadas empresas productoras como ser de tabaco, algodón, etcétera, que establece un precio, el gobierno establece un precio mínimo para mantener la producción de un determinado bien. Y así esto a su vez es aplicado para resguardar el ingreso de los productores. Regulación de precios por el Estado. Tenemos dos tipos de regulación que aplica el Estado. Por un lado la directa y por otro la indirecta. En la directa la realiza a través de la aplicación de precios mínimos, como hemos visto anteriormente, precios máximos, precios subvencionados o de sostén, que se da cuando el Estado, para sostener la oferta de bienes, consumo en especial, establece precios mínimos o de sostén, los que el productor, no encontrando comprador, lo vende al Estado. Y la regulación indirecta de precios por parte del Estado, un caso sería para aumentar los precios, disminuyendo la oferta o aumentando la demanda. Disminuyendo la oferta, compra el producto, limita las áreas de siembra
y pone restricciones a la producción. Aumento de la demanda, incrementa las exportaciones y se da una búsqueda de nuevos usos. Para disminuir los precios, disminución de la demanda, utilización de sustitutos, racionamiento o aumentando la oferta. Así, otorgando a los productores facilidades crediticias, exenciones impositivas, subsidio a las exportaciones. Otras formas a aplicar son los subsidios y precios políticos. Bien, esto ha sido todo por hoy. Me despido de ustedes y será hasta la próxima clase.